Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener una conversación, que es lo que solemos nosotros tener, más que una entrevista, solemos conversar con los invitados. Y hoy tenemos, bueno, a un representante del gobierno de la provincia de Cádiz. Estamos refiriendo a subdelegado del gobierno, don Javier de Torres, con el cual vamos, en primer lugar, queremos que nos explique cuál es la misión de un subdelegado del gobierno, pero sobre todo lo que queremos también es hablar de él sobre las particularidades de nuestra bahía, nuestras particularidades de la provincia de Cádiz y también, ¿por qué no?, por un poco de la política general del país, ¿no? Pero, en primer lugar, buenas tardes, don Javier. Buenas tardes. Y queremos empezar por una noticia un acontecimiento de hoy, que yo creo que se está volviendo habitual en la provincia de Cádiz, sobre todo en la bahía, ¿no? Es con un nuevo corte en los astilleros. Un nuevo corte en el puente Carranza debido a una manifestación de los astilleros. Bueno, hoy realmente ha sido un acto simbólico, porque han salido pues los miembros del comité de empresa de Navantia a Puerto Real, a la zona aledaña a la carretera, y por motivos de seguridad vial la Guardia Civil pues ha decidido, con buen criterio además, suspender el tráfico, porque no sabíamos si estos señores iban a entrar dentro de la carretera y iban a suspender o poner en riesgo la vida de las personas que van circulando, y por lo tanto, con una medida con carácter precautorio, se ha preferido suspender la circulación. En todo caso, yo sí tengo que decirle que en relación a este tipo de acontecimientos que estamos acostumbrados en la bahía de Cádiz desde hace muchísimos años, yo siempre desde la llegada al cargo he pedido lo mismo a los sindicatos, que actúen conforme a la ley, que comuniquen ese tipo de comportamiento y desde luego que lo hagan respetando el orden público. Hemos asistido durante el año 2012 principalmente a hechos lamentables, con destrozos importantes, con cuantías económicas de más de 150.000 euros, con lógicamente perturbaciones y perjuicios a muchísimos ciudadanos, y eso desde luego tenemos que intentar regularlo y dirigirlo en torno a la ley, porque es la única forma en que se garantizan los derechos tanto de los manifestantes como de los usuarios de las vías y por lo tanto el resto de los ciudadanos. Sí, porque es cierto, perdona Juan, y seguimos, es cierto que, claro, que el derecho de los trabajadores a manifestarse, pero también es verdad que nosotros en la bahía que ocasiona un gran perjuicio a otras personas que van a trabajar o incluso que llegan a la universidad y que bueno, que también tienen sus problemas y que se lo solucionan ellos. Y además del gasto que ocasiona, el gasto público que ocasiona con el puente. Sí, efectivamente, yo creo que es importante compatibilizar, los derechos son compatibles, claro. Unos tienen preponderancia sobre otros, como ha dicho muchas veces el Constitucional, el derecho a manifestación es un derecho que hay que ejercerlo, que es constitucionalmente reconocido, pero eso no quita que aunque tenemos que saber ponderar el perjuicio que ocasionan a otros trabajadores, ¿no? Porque en definitiva son otros trabajadores los que acceden a su puesto de trabajo en las horas que se produce el corte del puente, porque como comprenderá, las personas que entran y salen de Cádiz precisamente van a ejercer algún tipo de actividad por cuenta propia o por cuenta ajena, están también trabajando. Yo lo que sí creo que hay que destacar, y creo que es importante, porque una provincia de Cádiz donde hemos tenido más de 1.500 manifestaciones el año pasado celebradas, eso hace que tengamos que decirlo claramente. Parece tal vez excesivo el número de convocatorias que hay en esta provincia. Comparado con Madrid, estamos en unos niveles pues cercanos al 50% de lo que ocurre en Madrid. ¿Esto quiere decir que el derecho de manifestación se ejerce un carácter abusivo? No, yo sencillamente creo que a veces se protesta sistemáticamente. Tenemos convocantes que convocan toda la semana, durante todos los días de la semana, una manifestación, a la cual acude muy poca gente. Esto, sin duda alguna, siendo un derecho consagrado y constitucional, implica para los ciudadanos unos gastos importantes, porque hay que establecer los dispositivos necesarios para atender, como decía antes, al manifestante, pero también para atender al resto de los ciudadanos. Dispositivos de policía local, dispositivos del Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil según la circunscripción, y esto hace que suponga para todos pues, un esfuerzo importante. Una pregunta de cultura política, cultura general política, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de los subdelegados? Porque la idea que hay es que el subdelegado es el jefe de las fuerzas de seguridad del Estado de la provincia, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha más extensión, ¿no? Vamos a ver, efectivamente la LOFAGE, la ley del año 1996, suprime lo que es la figura del gobernador civil, una figura que no estaba establecida en la Constitución española. En la Constitución española solamente establecía la figura del delegado gubernativo de la comunidad autónoma. Por lo tanto, se suprime esa figura de gobernador civil, se mantiene el delegado de la comunidad autónoma y se crea una figura que es el subdelegado del gobierno, que viene a sustituir al gobernador civil. Por lo tanto, ese gobernador civil, que tiene una función preponderantemente en materia interior, es en general el representante del Gobierno de España en la provincia.
Eso implica a todos los ministerios, no solamente al Ministerio de Interior, que es el que dirige directamente a las fuerzas y cuerpos de Estado. Pero, lógicamente, esa representación del Gobierno implica representación de todos los ministerios que están también en la provincia. Aquí tenemos demarcación de carreteras, demarcación de costas, agricultura, industria, trabajo. Tenemos todos los ministerios tienen una delegación o una área en la provincia de Cádiz. Por tanto, la dirección, coordinación de todos esos ministerios de la provincia de Cádiz corresponde a la figura del subdelegado del Gobierno. Esa es la realidad. ¿Hacienda y vigilancia aduanera, por ejemplo? También, por supuesto. También. Todo lo que es Administración General de Estado. O sea, lo que es la Administración General de Estado corresponde a la figura del subdelegado del Gobierno. Evidentemente, la figura del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma es la que dirige en todo el ámbito de la comunidad autónoma al Gobierno. Y la subdelegación del Gobierno es un órgano del Gobierno que dirige el Gobierno en esa provincia concretamente. Ajá. Pues, ¿y de quién depende? ¿De quién depende orgánicamente? Del Ministerio de Hacienda. De Hacienda y Administraciones Públicas, efectivamente. ¿Y por qué es ese ministerio y no el de Interior, por ejemplo? Porque, esencialmente, porque cuando se diseña la LOFAGE, la ley del año 96, se establece que se adscribirá al Ministerio de Administraciones Públicas, porque a efectos de coordinar el resto de administraciones públicas era más operativo y no depender de Interior. De todas maneras, el gobernador civil en su época dependía del Ministerio de Presidencia, Ministerio de Gobernación o la vicepresidencia correspondiente. Lo que pasa es que luego ya esa adscripción se hace al Ministerio de Administraciones Públicas por motivos operativos puros y duros, porque el Ministerio de Administraciones Públicas dirige en definitiva la política de personal y la política administrativa de todos los ministerios del país. ¿Y Cádiz es una provincia complicada? Bueno, yo creo que la sonrisa que veo en su cara la responde. Yo creo que efectivamente Cádiz es una provincia complicada, pero al mismo tiempo creo que tiene retos importantes y que también eso pues tiene su parte bonito. Yo creo que Cádiz tiene una diversidad tremenda desde problemas y zonas, y eso hace que haya que tener especial atención a todos esos problemas y a todas esas zonas. Es un tópico decir que Cádiz son 3 provincias, pero es un tópico también decir que Cádiz tiene problemas muy variados por la cercanía al continente africano, pero es una realidad innegable, y eso puede ocasionar muchísimos problemas distintos que requieren que la Administración General del Estado esté muy pendiente. Yo siempre digo que, a diferencia de otras provincias de interior, Cádiz tiene mucho específico la Administración General del Estado, precisamente por esa condición fronteriza, precisamente porque tiene ese tráfico, ese fluido tan grande de personas y tráficos ilícitos en el Estrecho de Gibraltar, y precisamente porque tiene bases militares muy importantes, tiene organización militar muy importante, y eso sin duda marca también mucho la provincia de Cádiz, ¿no? Y gracias a eso, la Cádiz tiene muchos problemas, pero yo creo por la diversidad, por lo grande que es, ¿no? Pero quizás en los problemas de orden público o de los que dirige el orden público, Cádiz tiene 2 características muy distintas, ¿no? Una parte quizás, diremos la bahía o la parte de las ciudades, que es la Policía Nacional, y si nos metemos ya en la parte de la sierra, la parte de las Andas, que es la Guardia Civil, ¿no? Que es como 2 estados totalmente distintos en la participación y en las fuerzas de orden, ¿no? Pero Cádiz tiene una peculiaridad que no tiene en otras provincias andaluzas, en españolas. Solamente Asturias tiene 2 comandancias de la Guardia Civil dirigidas por 2 tenientes coroneles. Aquí tenemos 2 comandancias de Guardia Civil dirigidas por 2 coroneles. Y luego, en términos de demarcación de CNP, de Cuerpo Nacional de Policía, nos encontramos que tenemos 8 comisarías en 8 grandísimos municipios. Y eso hace que lógicamente la estructura policial de Cuerpo Nacional de Policía y la estructura de comandancia de Guardia Civil sea absolutamente distinta a cualquier otra provincia. Tal vez en complejidad desde el punto de vista del delito y de la delincuencia sea Málaga, Almería, Alicante, provincia de Almería, no más Alicante, las provincias que tienen parecidas características desde el punto de vista de la fuerza y cuerpos de Estado, ¿no? ¿Tiene Cádiz suficiente número de cuentas con este Yo, si de algo estoy completamente satisfecho, es que Cádiz es una de las provincias privilegiadas en la atención por número de efectivos y desde luego por la atención en medios que tiene tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil. Otra cosa, que tengamos infraestructuras que se han descuidado durante muchos años. Yo siempre, desde que llegué, he dicho que la comisaría de Jerez no responde a las necesidades de Jerez de la Frontera, es una comisaría que es un antiguo palacio. La comisaría de Cádiz, capital, la provincial, una comisaría completamente obsoleta, que se dejó durante muchísimos años, incluso sin mantenimiento adecuado. La comisaría de la Línea de la Concepción, que es una comisaría también que sufre inundaciones, y la del puerto de Santa María. Son 4 comisarías que han sido descuidadas durante muchísimos años, y en ese sentido esos medios
sí, desde luego tenemos un atraso importante. De todas maneras, ya la Comisaría de Jerez van a venir el presupuesto general de Estado, ya hay dotación por Secretaría de Estado y va a ser una de las pocas que se van a acometer en el territorio nacional en este ejercicio económico 2014, y eso sin duda pues hace que tengamos que mostrar nuestra satisfacción porque Cádiz sigue siendo atendida también desde el punto de vista de infraestructura, además del personal, ¿no? En este caso, San Fernando, de las pocas cosas que tenemos, una magnífica comisaría de policía, ¿no? Por alguna vez tenemos que estar a la cabeza. ¿Llegará algún día la unificación de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional? Porque ya hubo un momento que hubo un mando único de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero yo creo que prácticamente aquello no tuvo... Creo que son distintos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando se hace esa propuesta entonces por el Partido Socialista de crear el mando único, se hace, y lo digo con toda sinceridad, sin conocimiento realmente de lo que son las fuerzas del Cuerpo de Estado. Parece increíble que no se conozca que la Guardia Civil tiene un carácter militar y Cuerpo Nacional de Policía que provenía también de una rama que era la Policía Armada. Sí. Se desaparece esa rama militar y por lo tanto es un cuerpo ordinario de las fuerzas del Estado, pero no con carácter militar. Cuando se intenta su unificación, se crea una Secretaría de Estado realmente que es un mando único, pero es una Secretaría de Estado, es lo que existe ahora mismo, una Secretaría de Estado de Interior que dirige las dos direcciones generales de Guardia Civil y de Policía Nacional. Por lo tanto, operativamente está igual que estaba antes, lo único que pasa es que a efectos del público se creó una única dirección, pero realmente funcionaban igualmente como dos cuerpos distintos y además no es una peculiaridad de España, esto ocurre en Portugal, ocurre en Italia, ocurre en Marruecos, o sea, el que existan dos cuerpos de seguridad de los cuales uno tenga un carácter militar con unas funciones y otro no tenga carácter militar con otras funciones, existe, y circunscripciones distintas es una característica de muchísimos países y no ocurre nada porque funcionen así. Yo creo que cuando se pretende desmilitarizar a la Guardia Civil, siempre cabe decirle a la persona o a la institución que lo promueve: mire usted, no se haga Guardia Civil, hágase del Cuerpo Nacional de Policía. Tiene usted una posibilidad también de ejercicio de la función de seguridad en otro cuerpo y por lo tanto hágase de Cuerpo Nacional de Policía, o si usted quiere ser militar, hágase del Ejército, y si quiere ser un cuerpo mixto de naturaleza militar como la Guardia Civil, hágase Guardia Civil. Creo que es perfectamente compatible en el esquema de la seguridad en este país los dos cuerpos, uno militarizado y uno. Y además yo creo que hay una característica importante que la gente tal vez desconoce de lo que son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Cada uno tiene una circunscripción distinta, uno mucho más centrado en lo que es el ámbito urbano y por lo tanto es un cuerpo más de reacción, con independencia que la investigación y prevención son muy importantes. Estoy hablando del Cuerpo Nacional de Policía, y la Guardia Civil es un instituto armado que precisamente su gran dispersión territorial a la que atiende hace que tenga que tener una labor mucho más investigadora y preventiva, porque la reacción de la Guardia Civil es mucho más complicada dado la dispersión de núcleos urbanos, vamos a llamarles rurales, que tiene en su circunscripción. Y eso hace que cada cuerpo tenga una especificidad distinta en las funciones que cumple, y las cumple estupendamente cada una en su circunscripción concreta. Sí, ya llega, la Guardia Civil además tiene la parte marítima y la parte aérea, ¿no? Tiene arma aérea, tiene helicópteros, ¿no? Sí. Que será para la cuestión de la droga y CNP, y todo eso, ¿no? Cuerpo Nacional de Policía también tiene helicópteros, también tiene helicópteros, por supuesto. Pero lo que no tiene navegación, vamos. Claro, porque la mar territorial española corresponde a partir de 15 millas a la Armada, antes de 15 millas corresponde a Guardia Civil y otras entidades. Antes de 15 millas sí. Efectivamente. Muy interesante. Aguas internacionales corresponde a la Armada y aguas territoriales corresponde a la Guardia Civil. Auténtica cultura estamos teniendo, cultura de lo que es la subdelegación. De todas maneras, la Guardia Civil te encuentra en todos lados. Cada vez que hay algún problema, alguna catástrofe, la Guardia Civil la primera que sale. Hombre, yo creo que en este país, y lo han dicho las encuestas de los ciudadanos, ¿no?, la institución mejor valorada es ahora mismo la Fuerza de Estado y entre ellas la Guardia Civil, ¿no? Creo que la labor que efectúan es encomiable. Yo creo que hay que destacar todos los días el trabajo que se hace en todos los ámbitos, pero yo creo que no solamente Guardia Civil, también del Cuerpo Nacional de Policía. Creo que son dos instituciones que trabajan perfectamente con una labor callada, y yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan por estadísticas de delincuencia. La estadística es un número, pero lo que está detrás de ese número es lo que se evita, porque como consecuencia de actuaciones policiales, de vigilancia, de identificaciones, se consigue evitar un elevadísimo número de delitos que solo está en las estadísticas, y sin embargo ocurre. Por curiosidad les comentaré que, por ejemplo, la Guardia Civil en alguna de sus comandancias efectúa numerosísimas identificaciones que van
inversamente a la cifra de delitos. Es decir, cuando tú identificas mucho, consigues que el delincuente huya de esa identificación porque está fichado, entre comillas, con esa pequeña identificación. Y eso hace, bueno, que esa labor que haya de identificación evita muchos delitos que se producirían de otra forma si no hubiese esos controles de identificación. Por lo tanto, creo que cada cuerpo en su materia hace una labor extraordinaria, y yo creo que, bueno, que la Guardia Civil, a las pruebas me remito, colaboración de los ciudadanos, pero yo, desde luego, creo que el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de no hacer, si nos vamos al tema de la droga, grandes aprehensiones de droga, hace algo que es fundamental, que es quitar pequeñas cantidades de droga de la calle a través de ataques a puntos de menudeo, de pequeño tráfico de droga. La Policía Nacional, que creo que es fundamental. O sea, yo siempre digo que cuando Policía Nacional incauta 1 kilo de hachís, es como si la Guardia Civil hubiese incautado 300, es una macrooperación como consecuencia de en Algeciras un carguero, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la investigación que requiere, el tiempo que requiere para llegar a la detención, detección y, por supuesto, aprehensión de esa droga es tremendo en relación con lo que la Guardia Civil, que también hace para conseguir esos mismos 300 kilos, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar en términos de cantidad, sino de calidad de trabajo, y los dos cuerpos hacen una calidad de trabajo extraordinaria. Hay un tema pendiente, que es un tema económico, que me imagino que llegará, y es la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas. Las policías autonómicas, no sé por qué circunstancias, no sé si ocurre en la de Andalucía, pero sí en la Ersaina y en los mozos de escuadra, la cantidad que cobran es muy superior, bueno, no lo sé, realmente no lo sé, pero lo he oído, que es superior a los que tienen los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué no hay una equiparación? Llegará, ahora es un momento malo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tampoco tiene que ser. No, la policía local. También. Bueno, hombre, yo creo que entrar en este tema hay que tener en cuenta que la autonomía, valga la redundancia, de las autonomías, hace que puedan fijar salarios, establecer condiciones laborales, pueden establecer, bueno, RPT, pueden hacer en materia personal más bien lo que entiendan según su diseño de sociedad, de modelo y de estructura administrativa. Pero eso evidentemente no quita porque haya que tener racionalización en los gastos por parte de la administración autonómica o local. El Gobierno, en este sentido, está emprendiendo una reforma que creo que va a ser fundamental y, desde luego, enmarca la pauta, o por lo menos lo que debe ser el camino que van a seguir la Administración local. Sí, efectivamente, esta ley no persigue más que se racionalicen los gastos de la Administración local y conseguir algo fundamental, es decir, que ninguna Administración dé más servicios del que tenga competencias, porque estamos, y los ciudadanos lo hemos visto todos los días, viendo cómo hay duplicidad, incluso triplicidad de competencias ejercidas por distintas administraciones, y esto, sin lugar a duda, primero despista al ciudadano, pero luego supone un gasto terrible que al final tenemos que asumir todos los ciudadanos, y eso, además, si todavía se pagasen esos gastos, bien, pero hemos asistido a, bueno, hoy precisamente sale en prensa una cifra escalofriante de efectos de servicios sociales que se debe la comunidad autónoma a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, 65 millones de euros en servicios sociales que se prestan y que no se pagan. Es decir, primero tenemos que ver quién tiene que prestar la competencia, pero luego, visto quién tiene que prestar la competencia, si la quiere delegar en alguien, tiene que pagarla. Entonces, esta reforma de administración local a lo que va dirigido concretamente es que la administración que lo preste, si es la competente, tendrá la transferencia del Estado correspondiente. Ahora, si no es la competente y se le delega por la comunidad autónoma a un ayuntamiento que preste una competencia determinada, si la comunidad autónoma no paga esa competencia, el Estado le va a pagar al ayuntamiento el coste de ese servicio. Porque está claro que vemos cifras de 10 millones de euros en asistencia social en Jerez, 6 millones en Algeciras. Claro, son cifras insostenibles para cualquier administración local. Estamos hablando de cantidades que, en definitiva, se están detrayendo de otros servicios que sí son competencia del ayuntamiento y que ahora tiene que prestar a otra administración por delegación y porque no lo presta en el territorio. Yo creo que cuando esta reforma laboral es criticada, realmente lo que se está criticando es la transparencia. Mire usted, si usted quiere ser transparente, vamos a ser transparentes. Vamos a ver cuánto cuesta el servicio, quién tiene la obligación de prestarlo y préstelo. Que usted tiene que prestarlo, dígame quién lo va a prestar, dígame si lo va a pagar, y si no lo va a pagar, lo pagará el Estado a esa comunidad. Ahora le va a detraer las cantidades de su transferencia, que es lo importante. Por lo tanto, solamente el que no quiere realmente cumplir con la obligación de pago de esos servicios es el que puede estar en contra de que esa reforma de administración local se lleve a cabo. Yo creo que hay algo muy claro. Yo creo que cuando escuchamos a miembros de la oposición decir que esta reforma se carga a la administración local, no, todo lo contrario. Sí, es lo que hemos escuchado. Esta reforma lo que viene realmente es a garantizar que la administración que presta el servicio va a cobrar
por el servicio que presta, si es de su competencia, y si no es de su competencia y se le han delegado, también tiene que recibir el 100% de esa cantidad. Mire, yo creo que cuando hemos asistido, y lo hemos visto, yo creo que todos los ciudadanos en muchísimas de nuestras ciudades, a muchísimas entidades benéficas que están ahogadas por los impagos de la comunidad autónoma. Y hay que decirlo así, ahogadas. Pero hay que preguntarse, ¿ese ahogo se produce sencillamente porque hay una mala administración de los fondos en cuanto a transferencias, mala gestión, o sencillamente porque hay cierta maldad en no transferir los fondos en tiempo y forma a la entidad para que sea absolutamente dependiente de la comunidad autónoma? Yo creo que hay que analizarlo así, porque todos sabemos el silencio que se produce en muchas entidades porque no quieren muchas veces molestar para que consigan al final cobrar. Y eso hay que decirlo. Por lo tanto, esta ley, ¿qué pretende en definitiva? Que cuando una administración local preste un servicio y se lo esté prestando a la comunidad autónoma porque la comunidad autónoma no lo esté prestando, esa administración local lo cobre. Cuando esa asociación esté prestando un servicio por encomienda de la administración local y no cobre ese servicio, el Estado le pague y se lo quita a la comunidad autónoma porque debería prestar el servicio. Por lo tanto, la clarificación de competencia es algo fundamental para racionalizar los gastos. Si yo no clarifico competencias, puedo prestar lo que yo quiera y por lo tanto lo haré o desharé según intereses, desde luego nada de intereses de los ciudadanos. Podrán ser otro tipo de intereses, del ciudadano no, porque el ciudadano lo que quiere es que se reciba el servicio, la entidad que se lo presta tenga la garantía de cobrar el servicio que presta y por lo tanto tengamos todos los ciudadanos la tranquilidad, que creo que eso es lo más importante de esta reforma. Los ciudadanos van a tener la tranquilidad de que la administración no van a estar siempre pendientes de que la comunidad autónoma les pague o no les pague. Por eso yo estoy convencido que a quien no le gusta esta reforma es porque es mal pagador y sabe que pagando mal muchas veces tiene a muchas entidades dependientes de esa voluntad política del cobro y eso de luego no es bueno para los ciudadanos. ¿Ese es el punto más importante de la ley o hay otro? Por ejemplo, el dimensionamiento de plantilla de los ayuntamientos o de las autonomías. Lo importante es lo que estaba hablando el subdelegado, pero la solución es dotar a los ayuntamientos de la dotación económica o cortar los servicios, porque lo que la ley dice es los servicios sociales, por ejemplo, que lo pasen a retomar las diputaciones. Y claro, es una administración local, porque todo el mundo sabemos que la política social es el 50% del Estado, es el 50% de la comunidad autonómica. Lo que está pasando ahora es que el Estado, con los recortes, con lo que sea, está quitando muchísimos millones para la dependencia y todo eso, claro. Aquí si la administración se retranquea el dinero, no le puede pagar a las pequeñas, diremos, empresas de servicios sociales, los ayuntamientos, y eso es lo que está pasando, pero la solución es dotarla de dinero o suprimirla. Pues no, vamos a ver, es que no es exactamente así. Es decir, cuando se trata de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, la administración local puede decir, mire usted, yo esta competencia no me salen las cuentas para prestarle, por lo tanto lo va a prestar la Diputación. Pero por lo tanto la Diputación tiene un papel fundamental en prestación de servicios que van a ser esenciales para municipios pequeños. Y ahí evidentemente entra la subsidiariedad de la Diputación. Si el Ayuntamiento no puede, porque no tenga capacidad económica, todos los municipios de 20.000 habitantes no tienen los mismos recursos. No es lo mismo un municipio de 20.000 habitantes de la costa que un municipio de 20.000 habitantes de la sierra. Por lo tanto, ese papel de la Diputación es fundamental. De la distancia tampoco. Evidentemente, la distancia de centros, de núcleos más grandes de población, etcétera. Entonces, de lo que se trata es que la Diputación tenga esas competencias para municipios pequeños y las ejerza realmente, siempre y cuando el municipio diga, oye usted, yo no puedo asumir esto y por lo tanto ahí tiene usted la competencia y usted la ejerce. Entonces ahí se demuestra realmente el papel tan importante que tiene la Diputación. Yo creo más que hay una cosa que los ciudadanos muchas veces desconocen, ¿no? Pero en materia de dependencia, cuando se crea la ley, no se dota económicamente la ley. Eso fue el único fallo que tiene la ley de dependencia, y digo único porque es el más importante. Es decir, cuando yo creo un derecho sin dinero, no estoy creando un derecho, estoy creando una expectativa. De manera que cuando el Partido Socialista crea la ley de dependencia, realmente lo que estaba creando es una expectativa. Pone a funcionar un sistema que en principio preveía medidas alternativas para que la última fuese el abono de la cantidad económica al familiar, la pensión al familiar, porque había primero asistentes sociales, luego personas distintas contratadas y la última medida era que se abonase la cantidad al familiar que se encontraba al cargo del dependiente. Claro, cuando las medidas primero no funcionan, al final en que queda una cantidad económica que va al familiar del dependiente. Si no hay dinero, todo esto se desmonta. Evidentemente hemos asistido durante muchísimos años y seguimos asistiendo a que la falta de las calificaciones que deben de hacer las comunidades autónomas para integrarlo en el sistema de dependencia no funciona.
Como eso no funciona, los dependientes de grado 1 no están evaluados y eso hace que tengamos que coger y decir, vamos, señores, ¿qué hacemos si no hay dinero para financiar el sistema? Hay que reorganizar el sistema y hacer que funcione como debería haber funcionado con el dinero que hay. Y por lo tanto no podemos ahora dedicar a pagar solamente el subsidio, la pensión, como lo llaman, la ayuda a la persona que atiende al dependiente, y lo importante es que pongamos en funcionamiento las medidas que eran las correctas. Porque cuando yo creo la ley y no tengo dinero, que fue lo que ocurrió, como digo, generé un sistema muy bonito, pero que luego en la efectividad no era así. En España morían cerca de 15.000 dependientes. En la época de Rodríguez Zapatero, 15.000 dependientes morían en España sin haber obtenido ningún tipo de prestación, sin calificación y en cola pendiente a esa calificación. Lo cual demostraba que en España el sistema de dependencia no funcionaba, sí, porque no había recursos. Los ayuntamientos también, porque en Andalucía sí, Andalucía claro. Es la comunidad que más tenía. Vamos, yo lo digo porque yo trabajo en eso y la verdad es que eso era uno de los pilares del estado de bienestar, claro. fundamental, porque se ha solucionado muchísimos problemas. Pero yo de una población cada vez más envejecida. Pero permítame que le diga una cosa que creo que es importante. Siendo el sistema bien ideado, bien pensado, y creo que además que es un derecho que podría haber llegado a ser una conquista muy importante, se ha quedado sencillamente en una conquista pequeña. ¿Por qué? Porque no se diseñó financieramente bien. Es decir, cuando yo creo un derecho tengo que hacerlo sostenible en el tiempo. Yo para qué creo la ayuda de 400 euros si luego la voy a suprimir. Si la creo es un derecho que debo mantener en el futuro. Es decir, si creo la prestación por desempleo es para que posteriormente todo el mundo perciba lo mismo. Si creo una prestación por desempleo para que esté en vigor durante 2 años, evidentemente no he creado un derecho. He creado una expectativa de derecho a futuro cuando existan fondos. Esto lo hemos asistido muchas triquiñuelas, por decirlo de algún modo, del Partido Socialista en la etapa anterior, donde se generaba una expectativa y luego no se dotaba económicamente. Y al final la ley de dependencia se ha quedado en muy poquito comparado con lo que podía haber sido si se hubiese diseñado correctamente. Por eso el Gobierno español lo que pretende ahora es reorganizar el sistema de dependencia y conseguir que sea viable. Porque sin dinero, desde luego, no es viable. Sin dinero, ningún sistema de prestaciones o subsidios es viable, porque evidentemente se apoya en esa ayuda concretamente. ¿Y que la dé quién? ¿Los municipios? ¿La autonomía? El Estado hace transferencia a la comunidad autónoma para que entre los dos abonen a los ayuntamientos o a quien sea el servicio que prestan. Pero la cofinanciación está garantizada por parte del Estado y la comunidad autónoma tiene que aportar también su parte. La mitad, ¿no? Creo que es 50-50. Pero de todas maneras... y en el tema de dimensionamiento de plantilla, ¿eso también interviene la Administración? La ley nueva esta, vamos a ver, en función del número de habitantes... Lo que se persigue... No, eso más que nada son números de concejales, números de asesores, etcétera, vocales, etcétera. Pero eso está más bien de ley electoral, ¿no? No, bueno, eso va también en la reforma de administración local, pero lo que se persigue con eso sencillamente es que la limitación, que a lo mejor porque me está preguntando, la limitación del sueldo de los alcaldes persigue que eso sea una escala en función de la población que tiene cada ayuntamiento. Hemos asistido a auténticos sueldos disparatados. Cuando aquí el dinero público no era de nadie, todo el mundo se asignaba sueldos tremendos. Entonces, el Ayuntamiento de Jerez, para que se haga una idea, tenía 120 personas que cobraban más de 150.000 euros. Eso es lo que se encontró la alcaldesa Jerez cuando llegó al ayuntamiento. Con lo cual estamos hablando de un auténtico dispendio, dinero para todos. ¿Y eso no lo fiscalizaba nadie? No, pero si es que el ayuntamiento de Jerez no tenía ni siquiera RPT. Eso era legal, ilegal no era. No era ilegal, tú puedes fijar lo que tú quieras con tu autonomía municipal, lo que tú quieras. Sería un disparate. Otra cosa, efectivamente, que sea un disparate desde el punto de vista económico de un ayuntamiento con una deuda de 1.000 millones de euros. Evidentemente es un auténtico disparate. ¿Qué es lo que pretende esta reforma, entre otras cosas? Mire usted, decirle al ayuntamiento lo que es el principio básico de cualquier buena gestión. Usted no debe gastar más de lo que ingresa. Usted tiene que comprometer los gastos o financiar las cosas según sus ingresos. Porque si usted está gastando más de lo que ingresa, volvemos a la misma pelota que hemos tenido antes. ¿Cómo se puede dejar? En la provincia de Cádiz se han abonado 1.100 millones de euros en pago a proveedores. Eso significa que los ayuntamientos de nuestra provincia debían 1.100 millones a los empresarios, pequeños empresarios de la provincia de Cádiz. Concretamente, el 94% de los empresarios que han recibido el pago a proveedores eran pymes y autónomos en la provincia de Cádiz. Solamente 6% eran grandes empresas. Por lo tanto, estamos hablando de que es necesario que las cuentas de un ayuntamiento cuadren, y cuadren en función de los ingresos. Claro, es que la igualdad de todos los ayuntamientos no es posible. ¿Por qué? Porque unos ayuntamientos recaudan de una manera, otros recaudan de otra, uno tiene una fuente de ingreso, otros de otra. Para eso está la comunidad autónoma y los fondos de compensación, para dar dinero a ayuntamientos que tienen pocos ingresos y poder equilibrar las cuentas y que pueden prestar los máximos servicios. Y si no pueden prestar esos servicios, la Diputación.
Y si no pueden prestar ese servicio al ayuntamiento, evidentemente para eso también está la comunidad autónoma, para ejercer ese tipo de competencias. Por lo tanto, clarificando competencias y controlando los gastos e ingresos de los ayuntamientos, se consigue algo que yo creo que todos los ciudadanos agradeceremos, que es que al final no tengamos ayuntamientos en quiebra, porque hemos tenido muchos ayuntamientos en quiebra aquí en España. Y eso creo que es el mayor peligro que hay para el sistema de servicios sociales. O sea, ayuntamientos en quiebra pone realmente en muchísimo riesgo muchos servicios. Estamos asistiendo ahora en Madrid a una huelga de limpieza terrible, yo creo que una absoluta irresponsabilidad por parte de los sindicatos, y bueno, lo hemos vivido aquí en Jerez de la Frontera, ¿no?, donde tuvimos que asistir, bueno, pues una huelga salvaje, donde no se respetaban servicios mínimos como consecuencia, bueno, de una negociación entre la empresa y eso. Al final, si el ayuntamiento llega a acceder a pagar a la empresa concesionaria lo que pedía para poder mantener los contratos, tendríamos ahora mismo pues una nueva bola generándose en el Ayuntamiento de Jerez y por lo tanto nuevo incremento de gastos como consecuencia de la gestión inadecuada de fondos que son de todos los ciudadanos. De todas maneras, la crisis de los ayuntamientos esta tan grande han sido en una época donde había dinero. Pero siempre yo me acuerdo que yo muchas veces aquí se lo decía en las entrevistas, que yo creo que lo que faltaba era una corresponsabilidad fiscal de los que gobernaban. Este responsable de edificios, y aquí en San Fernando tenemos, yo creo que el mayor muestrario de toda la provincia, ¿no?, de edificios que se han gastado un dineral que no se sabe para qué, y no ha habido responsabilidad de nadie. Pero yo no creo que la solución sea cortar el grifo, como se está haciendo ahora desde los gobiernos, ¿no? No, es que yo no coincido en que se esté cortando el grifo. No creo que se corte el grifo en el sentido de no te doy dinero. No, vamos a ver. A la Comunidad Autónoma Andaluza se le han dado anticipos de la patrica, anticipos de ingresos del Estado, se han dado 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. Sí, como toda, ¿no? Que era lo que se pedía, ¿no? Me refiero que eran los anticipos que daban las comunidades. Efectivamente, pero a esta comunidad autónoma se han dado 13.000 millones de euros. El Estado no le pregunta dónde lo va a gastar. Le dice, a usted le hace falta, a Cataluña también se le da muchísimo dinero, a Valencia también se le da dinero, pero en definitiva se le da ese dinero y no se le pregunta si va a solventar la deuda que tiene con muchos proveedores de la comunidad autónoma. Sencillamente se le dice, mire usted, tome usted esta cantidad de dinero y usted ahora se supone que tiene suficiente liquidez para hacer frente a todos los pagos inminentes que tiene. Por lo tanto, el Estado ha salido en rescate de comunidades autónomas. Exactamente hecho igual con muchísimos ayuntamientos. Ahora estamos pendiente de aprobación del tercer plan de pago a proveedores. Este tercer plan de pago a proveedores va a hacer una cosa fundamental. Va a dejar las cuentas de los ayuntamientos a cero en cuanto a deuda con proveedores. De manera que ya ningún ayuntamiento de España va a tener por qué decir, oiga, deme que todavía le debo al que me hizo la pintura de la fachada, al que me hizo el edificio grande, al que me hizo... Ya está todo solventado. De manera que ahora, que es lo más importante, establecemos medidas de control de gasto, establecemos las medidas para ver que usted gasta lo que ingresa y lo más importante, le vamos a garantizar el pago de las facturas al que le presta otro servicio en el plazo de 30 días. Porque eso es fundamental, porque si no nos cargamos a la pequeña economía. O sea, ¿qué es lo que más sufre un pequeño empresario cuando no puede cobrar? Realmente sufre cuando una gran superficie o una gran empresa o una administración pública le paga 180 días o más. ¿Y ese dinero hay que devolverlo? Claro, evidentemente hay que devolverlo y normalmente al empresario está costando intereses y eso no le está costando a la gran superficie o a la gran empresa o al ayuntamiento y eso sin duda merma al pequeño y mediano empresario. Esto evidentemente cuando se ponga en funcionamiento la reforma de administración local y se concluya la reforma del todo el año que viene, al final del año 2013, ¿qué va a ocurrir? Que van a empezar a tener que pagar en el plazo de 30 días y eso es una reforma fundamental y creemos que es también una de las piezas fundamentales para que el sistema se cierre, porque si tú no obligas luego al ayuntamiento a pagar en ese periodo de tiempo estás haciendo flaco favor, porque volvemos a la misma pelota, empezamos a ver cómo el ayuntamiento empieza a jugar con las cantidades económicas y por eso es muy importante la responsabilidad. Yo creo además que hablando de San Fernando concretamente, creo que después de los escándalos que se han sufrido aquí por desgracia, contables, a mí me refería, ¿no? Claro, yo creo que ha habido una excelente, por decirlo de algún modo, gestión del problema y se han puesto muchos mecanismos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Era contable y me refiero de edificio que hay eso ahí que no se sabe para qué están hechos, que ha costado millones y millones. Bueno, porque estas cosas claro. Yo le pongo un ejemplo. El nudo de Tres Caminos, el presupuesto que se tenía pensado para ejecutar eran 70 millones de euros. Eso es lo que había en un proyecto a mitad de elaborar, donde la estimación rondaba 70 millones de euros. Este gobierno ha llegado, ha visto ese proyecto, ha dicho, bueno, las obras faraónicas, y esa fue una frase que dijo la ministra Ana Pastor, las obras faraónicas se han acabado. Hemos cogido el proyecto, lo estamos redimensionando
y ahora mismo ya sabemos que con cerca de 2 millones de euros, algo más de 2 millones de euros, se va a poder acometer, 3 millones de euros es la cantidad del nudo de Tres Caminos, se puede hacer un nudo en condiciones, gastándose una cantidad razonable y dando solución a un problema que es lo más importante. Por lo tanto, aquí se trataba de hacer a ver quién hacía la obra más grande, daba igual porque el dinero público no era de nadie, y yo creo que esa frase la tenemos muchos ciudadanos metidos en la cabeza como consecuencia del excesivo gasto que se produjo en muchas etapas, y eso, lógicamente, tenemos que ponerle coto. Y creo que el Gobierno, además de clarificar cuentas públicas, ha hecho algo fundamental, que ha sido contener el déficit municipal, ha hecho que los ayuntamientos también tengan una política de contención del déficit para evitar pues nuevas bolas que se vayan produciendo, ¿no? Bueno, ya que ha hablado del nudo de Tres Caminos, ¿qué está contemplado en los próximos presupuestos generales del Estado de obras de infraestructura en la provincia de Cádiz? ¿En la provincia de Cádiz? En la provincia de Cádiz. Pues vamos a ver, la provincia de Cádiz es en infraestructuras, en el Ministerio de Fomento... Me imagino que el puente de Cádiz continuará. Sí, o sea, por supuesto, por supuesto. La autovía de Cádiz-Algeciras. Vamos a ver, la autovía de Cádiz-Algeciras, para ir por partes. La autovía de Cádiz a Vejer se detuvo el año 2004, efectivamente, cuando se trabajaba a 4 turnos, se detuvo ahí. Se encontraba en ese momento en informe de impacto ambiental desde Vejer hasta Algeciras, y cuando hemos regresado al Gobierno se encuentra exactamente igual. Por lo tanto, no se ha movido un papel desde que el ministro Álvarez Cascos concluyó en Vejer, y se ha quedado exactamente igual el informe de impacto ambiental. Por lo tanto, este Gobierno ha puesto una primera cantidad para concluir el informe de impacto ambiental y poder empezar a elaborar el proyecto que vuelva a revitalizar. Pero no ha pasado eso. ¿Hay de una dotación económica? Sí, hay dotación económica. Hay dotación económica pequeña. Según hablaba, según el impacto ambiental era tremendo, y sobre todo las características de la parte esta que queda cerca de Algeciras, ¿no? No, el puerto del Cabrito precisamente es tal vez la parte que menos problema tenga en hacerse, porque la densidad de tráfico sí recomienda en esa parte duplicación o autovía nueva, que es lo que habrá que analizar. Pero la parte precisamente entre Tarifa y Vejer es que los estudios de tráfico te dicen que la densidad no aconseja autovía, pero en todo caso vamos a seguir trabajando, porque hasta que se concluya la autovía esas densidades pueden variar y por tanto puede hacer necesaria la autovía. Pero eso se quedó paralizado así. La parte de Tarifa-Algeciras, y además el campo gibraltareño que sufre esa carretera sabe que tenemos que duplicarla con conos todos los veranos, porque la densidad es importantísima, sobre todo la afluencia de las playas de Bolonia, para luego a Tarifa y luego a Algeciras, tenemos que duplicar con conos porque la afluencia es masiva. Por lo tanto, esa carretera estaba absolutamente paralizada y se retomó. Yo le pongo dos supuestos más exactamente iguales. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos el soterramiento de Puerto Real 2 años y medio parado. 2 años y medio parado, un soterramiento que era fundamental para que llegase el AVE a Cádiz. Sin embargo, parado. Te encuentras también el puente de Cádiz con numerosísimos retrasos como consecuencia de impagos del Estado, lo cual es muy grave, porque claro, que una constructora no abona a sus contratistas puede entrar dentro de, vamos a llamarle, el mercado laboral, mercado financiero, etcétera, como debemos llamarlo. Pero desde luego que el Estado para una obra como consecuencia que no paga la contratista principal, parece poco serio el Estado que haga eso. Pues teníamos continuos retrasos en la ejecución del puente de Cádiz como consecuencia de esos pagos. ¿Los retrasos siguen? No. Porque tampoco va a ser ya para el año 2014. No, disculpe, vamos a ver. La ministra de Fomento, en las reuniones que ha venido a Cádiz, siempre ha dicho exactamente lo mismo y se ha cumplido a pie juntilla. El Estado compromete los presupuestos generales del Estado. Este año hay 61 millones de euros, el año que viene hay 47 millones de euros, si no recuerdo, 48 millones de euros, para concluir el puente. Por lo tanto, financieramente, el puente, desde el punto de vista presupuestario de los presupuestos generales del Estado, está garantizado las cantidades que concluyen el puente. Eso está garantizado. Ahora bien, la empresa en la ejecución del proyecto sabe que la dificultad técnica del proyecto puede ocasionar algún pequeño retraso. El plan de trabajo de la empresa, el que presenta la empresa al Ministerio de Fomento, dice que en diciembre de 2014 es la fecha de conclusión del puente. Ese es el plan de trabajo de la empresa. Por tanto, la empresa es la que sabe los ritmos de ejecución, las dificultades del proyecto y si esas dificultades pueden retrasar y en qué medida la ejecución del mismo. Por tanto, está claro que la ejecución del puente, según la propia empresa, debe de acabar en diciembre de 2014. Pero eso no es lo que pasaba antes. Antes no se pagaba y como consecuencia de eso la empresa paralizaba la obra. Ahora la empresa cobra puntualmente porque hay dinero en dotación presupuestaria en los presupuestos del Estado y eso hace que solamente los ritmos de ejecución material van a hacer depender la terminación 1 mes, 2 meses o 3 meses más tarde o incluso un poquito antes según los ritmos que dice la misma empresa. Por tanto, yo creo que la diferencia es sustancial. No tenemos absolutamente nada que ver
un gobierno que no paga con un gobierno que compromete en presupuestos, que pone las cantidades y que reactiva desde el punto de vista de las empresas. Decir, usted no va a tener más problemas con nosotros. El gobierno de España va a pagar en presupuestos generales del Estado las cantidades que se compromete. Y las cantidades son las que son. Y están en presupuesto. El año pasado fueron 63, este año 61 y el año que viene son 48. Por lo tanto, cuando concluya ese periodo de abono de esas cantidades, debe estar acabado el puente de Cádiz. Bien, la cuestión de, también lo he oído aquí, ¿no?, en las tertulias que tenemos, que se ha paralizado el tema del corredor mediterráneo en la parte de Algeciras-Bobadilla, que está paralizado. ¿Está previsto en los presupuestos generales del Estado? Vamos a ver. No solamente no se ha paralizado, sino que... Esto lo he escuchado aquí como del contertulio que han venido aquí. Pues cuando vuelva a ese contertulio le dice lo que yo he dicho, si es tan amable, porque creo que también no se ha dicho que está paralizado, se ha dicho que lo que se le ha dado hasta Murcia es 4 o 5 veces más que lo que ha venido para Andalucía, es lo que se ha dicho aquí, evidentemente, y que no es el corredor que a Algeciras le interesa, que es el corredor central, ¿no? Que se había dotado era mínima y que por lo tanto no se podía realizar. Eso es lo que se ha dicho aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Pues vamos a explicar entonces. Que se ha paralizado, vamos. Una obra que es fundamental para el desarrollo de la bahía. Absolutamente, Pues, absolutamente. Ahí está todo el mundo de acuerdo. Yo creo que si en algo tenemos coincidencia todos los que pedimos, es en eso. Yo creo que nadie con un poquito de sentido común no se dé cuenta que la intermodalidad del transporte en los puertos con ferrocarril, conexiones con aeropuertos es el futuro. Yo creo que la plataforma logística de Sudeuropa, uno de los puntos fuertes en el que se apoya precisamente es la intermodalidad del transporte, tanto en el puerto de Cádiz, que también hay presupuestos para Cabezuela, como por supuesto para la misma zona del puerto de Algeciras. Creo que eso es evidente y cualquiera que pretenda hacernos descubrir América de esa manera se equivoca, porque los primeros convencidos somos nosotros en que es una necesidad básica para el desarrollo del puerto de Algeciras y que va a lastrar y que ha lastrado durante estos 8 años su futuro. Y me explico. Cuando llegamos, yo es que siempre que cuento esto, refiriéndome al inicio, creo que hay que hacerlo, porque los ciudadanos tienen que saber de dónde partimos para saber qué trabajo se está haciendo, porque si parece que llegamos ahora, hemos aterrizado en un platillo volante y no hemos encontrado esta situación, no. O sea, cuando el Ministerio de Fomento entra en la cartera se encuentra con 40.000 millones de euros de déficit. Es decir, debíamos 40.000 millones de euros. Pero esto es dinero europeo, ¿no? No. ¿Todo el corredor? No, vamos a ver. 40.000 millones es lo que debe el Ministerio de Fomento a todas las empresas contratistas, subcontratistas. Creí que te referías a ese. No europeo. Esa es la deuda del Ministerio de Fomento. De empresas públicas ADIF, de Renfe, de AENA, etcétera. Todas las empresas del Ministerio de Fomento deben 40.000 millones de euros. Esa es la situación. Con lo cual, evidentemente, hay que ver qué proyectos hay que impulsar, cuál que no. Está claro que el desdoble de Algeciras-Bobadilla es fundamental por lo que hemos hablado. Por tanto, hay que ver cómo se encuentran esos proyectos y cómo podemos impulsarlos. Inicialmente se dota el primer año. Recuerdo que el primer año se elaboran los presupuestos el 31 de marzo, se gana la elección en noviembre. En 31 de marzo hay unos presupuestos generales de Estado hechos en situación, como comprenderán, absolutamente de emergencia, como consecuencia de la situación de las cuentas que te habías encontrado, con 3,5 puntos más de déficit del que habían dicho el Partido Socialista cuando deja el gobierno, y eso hace, bueno, pues que tengamos que ver de qué manera se empiezan a impulsar aquellos proyectos que estaban detenidos. Entonces se mete 1,5 millones de euros, cantidad que es para iniciar nuevamente y ponernos en el terreno de qué pasaba en esa infraestructura. Cuando está esa cantidad por encima de la mesa, el año 2012, ya llegan los planes europeos donde se establece el eje mediterráneo y el eje central. Este año ya tenemos, hace pocas semanas hemos tenido una buena noticia, que nos dice que hasta Antequera no se diferencia Mediterráneo y central, sino que van conjuntamente, ¿vale? De manera que es un problema que tenemos que solucionar en cuanto a la discrepancia en cuanto a si por aquí o por allí. En todo caso, el eje europeo es el eje central, no es el eje mediterráneo, es el eje central. Pero bueno, dicho eso, lo importante en definitiva es que cuando pasa el presupuesto del año 2012, que se aprueba el 31 de marzo y se aprueba ya en octubre, se presenta el presupuesto del año 2013, en ese presupuesto ya se ponen 6,7 millones de euros para esa vía férrea. ¿Es insuficiente? Claro que es insuficiente, evidentemente es insuficiente. Por eso la ministra Ana Pastor, cuando visita en febrero de ese mismo año, 2013, el puerto de Algeciras, se compromete y lo cumple a que antes de verano van a elaborar los proyectos y licitar 2 tramos más por otra cantidad cercana a los 15 millones de euros. Por lo tanto, se van a sumar esos 7 millones de euros, los 15 millones de euros más 7 millones y medio. Es que el eje Valencia, Murcia y estos son 1.000 y pico de millones lo que ha ido. Ahora voy. Es que por eso estoy diciendo cómo se encuentra cada obra, porque es lo más importante. Es decir, cuando se llega al gobierno, estas vías no tenían ni siquiera proyectos elaborados. Por lo tanto, aunque yo ponga en presupuesto general del Estado
1.400 millones de euros, no los puedo gastar, porque en un año no puedo elaborar el proyecto, el informe y gastarme 12.000 millones de euros. No puedo. Por tanto, vamos a ser realistas y vamos a poner las cantidades correspondientes. Por eso digo que cuando el año 2012, para el presupuesto del 13, se pone inicialmente 6,7, luego se sube a 15 y luego se ponen otros 7 más para otra infraestructura, ¿qué ocurre? Que aunque no tuviesen presupuesto, la ministra dice, si puedo hacer el proyecto y licitarlo, lo licito. Y voy a aportar más dinero. Es decir, no me importa aportar más dinero siempre y cuando los ritmos administrativos y los ritmos de ejecución de los proyectos me lo permitan. Pero claro, si Valencia eso ya lo tiene ganado, lo que tiene ya que meter dinero para ejecución pura y dura, que es distinto. Con lo cual nos encontramos una vía férrea que te decían que estaba muy avanzada y nos encontramos como lo que he contado la carretera Vejera-Algeciras. Es decir, sin proyecto. Que la tarea no estaba hecha. Evidentemente. Con lo cual, este año, en presupuestos que han estado, que ya sí podemos empezar a ejecutar alguna parte, hemos metido 50 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que tenemos muy claro es que no vamos a poner en presupuesto cantidades que no vamos a gastarnos. No, pero sencillamente pero porque... ese dinero no viene de Europa. No, vamos a ver. Yo que el corredor era dinero europeo. Vamos a ver, parte es europeo y parte pone el gobierno de España. Y los 1.500 millones estamos hablando la ha traído de Europa, ¿no? Lo que pasa es que el diseño lo hace el gobierno central, ¿no? Claro, a ver, esos son proyectos, a ver, la infraestructura se diseña a nivel europeo y se establecen los ejes de transporte por toda Europa. Y en ese diseño Europa cofinancia. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que Europa te cofinancia en función de lo que tú tengas ya elaborado. O sea, si tú tienes los proyectos elaborados de algo, te da dinero para que empieces a ejecutarlo. Si no tienes nada proyectado, evidentemente no te puede dar dinero para nada. Entonces, claro, todo este problema al final se centra en lo siguiente. He estado durante 8 años silbando y ahora grito. Por lo tanto, debemos dejarnos de silbar durante 8 años, haber sido reivindicativo durante 8 años, porque ahora evidentemente hubiésemos necesitado todo el trabajo previo que nos ha hecho. Toda esa preparación, porque esto, vamos a olvidarnos de Europa. El proyecto Algeciras-Bobadilla, vamos a desvincularlo de las redes europeas. Esa es una reivindicación histórica del campo de Gibraltar, porque esa vía férrea, lo único que se encuentra no está electrificada y eso le merma la capacidad de transporte. O sea, ahora mismo los convoyes que pueden ir pues son de 250 metros y cuando esté electrificada puede llegar a 750 metros el convoy de carga. Claro, esto no es una necesidad por Europa. Esto es una necesidad de hace muchísimo tiempo. Este ferrocarril del siglo XIX, y por lo tanto habría que haberlo electrificado durante mucho más periodo de tiempo. ¿Por qué no se ha hecho? Sencillamente porque la ineficacia en la gestión y el empleo de fondos públicos, como he dicho en otras infraestructuras, eran manifiestos. Claro, cuando yo veo ahora a muchos dirigentes del Partido Socialista gritar que quieren infraestructura, me hubiese gustado escucharle gritar lo mismo al señor Rodríguez Zapatero, porque está claro que no elaboraron proyectos ni hicieron nada porque esto fuese una realidad o quedase poco por hacer, porque está claro, hombre, que la dotación presupuestaria es la que puede ser en función de los ritmos y estoy absolutamente convencido que si el gobierno ve, la ministra de Fomento ve que es posible meter más dinero en la línea Algeciras, lo va a hacer, porque lo hizo el año pasado. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido que si la ejecución de los proyectos, la redacción de los proyectos lo permite, incrementará la partida. Pero hay que ser realistas. Cuando uno ve los presupuestos de la Junta de Andalucía, bueno, los ve por decir algo, porque evidentemente no sabemos las cifras que se emplean, ni sabemos las infraestructuras que van dirigidas. Son cifras globales, no provincializadas, que intentan decirnos que están provincializadas. No sabemos a qué carretera ni a qué infraestructura van concretamente. Pero cuando uno ve las cifras que en teoría deberían destinarse a la provincia de Cádiz, y sin embargo uno ve los grados de ejecución, mejor que no ponga las cantidades. La Junta de Andalucía no llega al 60% de la ejecución en casi todas las partidas presupuestarias. Eso significa que pongo mucho dinero y ejecuto poco. ¿Eso para qué sirve? Es un delegado, pero es que la Junta de Andalucía recibió 1.400 millones menos. No. Está, me figuro que igual que las otras comunidades, pero es que las comunidades están con esto del déficit. Están vamos a ver. Dinero. Vamos a ver. La cláusula del Estatuto de Autonomía que establece el mínimo que debe percibir la Comunidad Autónoma andaluza ha sido respetada. Porque las cantidades presupuestarias globales que vienen a Andalucía... La Junta dice lo contrario. Bueno, la Junta puede decir lo contrario. Yo, desde luego, digo lo contrario. Eso es una cosa que yo le quería preguntar. Pues no, además no son 1.400 según, son 1.200. Pero en todo caso, le digo, la Junta de Andalucía en eso no lleva razón, porque sumando todas las partidas que vienen a Andalucía, sobrepasa la cantidad que pone el Estatuto. Lo han demostrado los parlamentarios andaluces, las interpelaciones que se han hecho, y se ha quedado ahí. Porque esa Junta de Andalucía muchas veces tira la piedra y lo esconde la mano. Y mantiene el discurso de que se le debe. Y dice, no se le debe, no vamos a volver otra vez a la deuda histórica, que ya sabemos cómo acaba la deuda histórica, pagando en solares valorados de aquella manera. Vamos a ser serios y vamos a saber que las cantidades que vienen presupuestadas del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma Andaluza sobrepasan la cantidad que establece la disposición del Estatuto de Autonomía. Es así. Sí, pero yo la ampliación del puerto de Cádiz, la de contenedores,
Sí. Ese dinero es dinero europeo, ¿no? Sí. Pero lo gestiona el Estado central, ¿no? Sí, vamos a ver, los puertos de Estado tienen una peculiaridad importante, que es que tienen autonomía en cuanto a los fondos que obtienen de la gestión de sus recursos propios, de las tasas que cobran, de los recursos europeos, etcétera. Entonces esas cantidades, esos proyectos que se van a ejecutar en cada uno de los puertos, en el caso de Algeciras y de Cádiz, son aprobados por el plan de empresa a nivel nacional. La Dirección General de Puertos de Estado, el Presidencia de Puertos de Estado, aprueba esas inversiones y la financiación correspondiente. Efectivamente, eso viene cofinanciado por la Unión Europea, esa ampliación del muelle exterior, creo que se llama, de Puerto de Cádiz. Por lo tanto, vienen fondos europeos. Que hubo un pequeño problema porque la presentación que se hizo en la etapa anterior de la solicitud, por lo visto, no quedaba claro si implicaba una competencia desleal a la actividad privada la ejecución de ese muelle. Y por lo tanto, entre esa duda, hubo unos meses de incertidumbre que, como consecuencia de la gestión de la ministra Pastor, que se desplazó a Bruselas, habló con los comisarios, bueno, se empeñó en que no implicaba ningún tipo de competencia desleal, se consiguió desbloquear el tema y efectivamente los fondos europeos van a volver, ya están confirmados, para ese tipo de... Hay dos partidas que son fundamentales también para la provincia de Cádiz, sobre todo para la Bahía, que no ha llegado dinero para ella. Una es el tren que llega hasta las Cabezuelas, ¿no? Si no me equivoco, no era el tren de las Cabezuelas, sí, ¿no? Al puerto de Cádiz, y la otra es el dinero para los astilleros. Fundamental. Cádiz sin astillero, yo no sé, bueno, podríamos convertir, ¿no? En relación con el tren, yo creo que Cádiz tiene una inversión ahora mismo potentísima, que es creo que las Cabezuelas, si no me equivoco, ¿no? Era lo que están esperando que llegue. Bajo la Cabezuela hay presupuestos precisamente de puertos de Cádiz, hay presupuestos para acometer reforma también el muelle de la Cabezuela en el puerto de Cádiz, ¿eh? Y luego la otra obra importante que está metida es el AVE. El AVE, que evidentemente... Sí, pero yo me refiero a lo de la carga, ¿no? Para que era fundamental. Sí, bueno, para pero ese es el inicio, ese presupuesto del muelle de Cabezuela de Autoportuaria es el inicio de todo el proyecto que desarrolla el muelle de Cabezuela. O sea, me refiero que hay dinero ya para el muelle de Cabezuela. Otra cosa, como lo que he dicho anteriormente, que ese proyecto viejamente olvidado... Sí, lleva tiempo, es verdad. Es cierto que lleva tiempo, pero que dice que es desarrollo fundamental. 30 años llevamos diciendo eso. Eso no lo sé yo. 30 años es mucho para mí. 30 años es mucho. Y para mí, pero es muchísimos años, pero llevamos escuchándolo 30 años. Por lo tanto, yo digo lo mismo, sabiendo que es importante, vámonos a otros que también son importantes, sin olvidar ese que, como digo, está señalado en los presupuestos con la Autoridad Portuaria de Cádiz, que va a acometer esa... Pero en relación con la otra infraestructura que me hacía... Sí, lo de los astilleros. Vamos a ver, yo creo que hay que... Carga de trabajo. Vamos a ver, hay que ser serio en el tema astilleros. Nos encontramos nada más llegar con un engaño tremendo a la Bahía de Cádiz. Es decir, el gobierno socialista y los diputados socialistas de aquí de Cádiz nos dijeron que había un compromiso presupuestado para una segunda fase de los bancos. Era absolutamente falso. Pero es que no solamente era falso ese compromiso presupuestado de los bancos, sino que es que además se debían 208 millones de euros, 208 millones de euros de la primera fase de los bancos. De manera que lo primero que hizo el gobierno en el presupuesto del año 2012 fue abonar 190 millones de euros que se debían todavía que pagar de la primera fase de los bancos. No, pero eso es lógico, ¿no? Un gobierno entra y se hace cargo de lo que hay y de lo que debe. Sí, bueno, pero vamos a ver, yo estuve sobre el gobierno en Córdoba el año 2003 y como dejamos el gobierno de España el año 2004, el Partido Socialista, me hubiese gustado muy mucho encontrarme este gobierno. Por lo tanto, cuando uno llega al responsable de gobierno, te lo puedes encontrar como siempre se lo ha encontrado el Partido Socialista, porque el Partido Socialista se encontró la situación en el año 2004 pues con las cuentas de superávit, con dinero para acometer lo que fuese, y luego lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a arruinar el país y ha vuelto a dejar el país. La crisis. Bueno, sí. Para una cosa es Europa y para otra cosa no. La crisis o la mala gestión que ha llevado a que todas las medidas que se tenían que haber tomado no se tomaron en su momento, y eso ha hecho que retrasásemos muchísimo la salida de la crisis y que las medidas que se han tenido que tomar hayan sido más graves de las que tenían que haberse tomado inicialmente. Por tanto, no se puede decir la crisis, no, la crisis sí, pero si yo reconozco la crisis del primer momento y tomo las medidas adecuadas en el primer momento y no pongo parches inadecuados, y le pongo un ejemplo muy claro. Aquí se vendió como una medida fundamental para salir de la crisis el Plan E. El Plan E, que eran 13.000 millones de euros. La cantidad de la congelación de las pensiones más la bajada del salario de los funcionarios. 13.000 millones de euros. ¿Sabe usted lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas de la gestión de esos fondos? Que el 70% de las obras que se ejecutaron han quedado sin justificar. Eso ha hecho el Tribunal de Cuentas. Los ayuntamientos.
Vamos a ver, el obligado al control es el Estado, que es el que da el fondo, y por lo tanto el Ayuntamiento tendrá que justificar lo que el Estado le pida. Si el Estado no pide o no hace el seguimiento y la ejecución del proyecto, evidentemente nos encontramos con ese problema. Pero es que es más, vamos a ver qué empleo se ha generado como consecuencia de esos 13.000 millones de euros. Ninguno. Es decir, fueron obras que arreglaron aceras, levantaron aceras, dieron trabajo durante una temporada de tiempo, durante un periodo de tiempo corto a determinadas personas, y ahí se acabó. Eso fue la incentivación de la actividad productiva que se hizo. Por lo tanto, no se impulsó tejido productivo, no se mantuvo mano de obra, no se hizo una actividad que quedase para futuro mediante la generación de riqueza que posteriormente mantuviese empleo. No, pero llevamos 2 años también ya. No, le pongo... Llevamos 2 años aumentando. Como contrapartida. Solamente acabo muy rápido. Como contrapartida, ¿qué ha hecho el Gobierno cuando ha llegado ante la situación de crisis ya creada real? Ha hecho un pago a proveedores. En esta provincia ha significado 1.100 millones de euros para pequeñas y medianas empresas. ¿Usted sabe qué pasaría si no llegan a haber venido 1.100 millones de euros a la provincia de Cádiz para pequeñas y medianas empresas y autónomos? Que seguramente estarían muchísima más gente en la calle, habría mucho más destrucción de empleo, y de esa manera se ha garantizado que la actividad productiva real, que son las empresas, mantengan empleo y puedan a futuro generar nuevamente empleo, porque si desaparece la empresa, ni mantiene el que tiene, ni tiene posibilidades de volver a crear. Esa es la diferencia entre una política que no se toma a tiempo... Pero el empleo no se ha creado, ha seguido destruyéndose. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Vamos a ver, yo en eso no coincido. A ver, el empleo, evidentemente, se sigue destruyendo a muchísimo menor ritmo del que se destruye. Hay 2 millones más de parados, ¿eh? Del país. No, 2 millones De más 4 millones hemos pasado a 6. No, 6 no. Vamos a ver. Bueno. Y de 4 no. De 4.400 a 5.700. No tiene nada que ver. No. Yo no por fin las cuentas. Aquí no trataba aquí nunca de discutir las cosas. Vamos a ver. No, pero yo no discuto. Yo intento ajustarme a la cifra más cierta, ¿vale? En todo caso, de lo que se trata en definitiva es las medidas que se toman, lo que persiguen primero es conseguir parar la sangría de la destrucción de empleo. Y creo que la reforma laboral es un instrumento fundamental para parar la destrucción de empleo, fundamental. Cuando a una empresa uno le da 2 opciones, entre despido o adapte las condiciones laborales, flexibilizando condiciones laborales en general, porque aquí los sindicatos solamente se fijan en la reducción salarial, pero ha habido muchísimas empresas que han tomado otras decisiones que han permitido flexibilizar muchas condiciones laborales, muchísimas, y eso ha permitido mantener empleo. Por tanto, la reforma laboral dejó de destruir empleo y mantuvo mucho empleo. ¿Pero a qué precio? ¿Qué precio? ¿Por qué precio? Estamos empobreciendo el país. Vamos a ver. Cada vez más separación entre la clase media que ha desaparecido. Yo le preguntaría a usted, a cualquier persona que esté en paro, si prefiere estar en su casa en paro sin perspectiva porque pretende cobrar 1.500 euros, sí, claro. O decirle, ¿usted prefiere cobrar 1.000 euros y trabajar 8 horas? No, 1.000 euros ya no cobra. Los 1.000 euristas han quedado para la historia. Bueno, 800 euros si quiere. ¿Vale? Dígaselo a personas que se encuentran en paro, en situación de necesidad, dígale usted si prefiere no trabajar o trabajar en otras condiciones. O es más, hágale la pregunta a una persona que va a perder el empleo y diga ¿usted se va a la calle o prefiere adaptar sus condiciones laborales, no salariales, las laborales? Sí, pero eso es cierto. Bueno, pero eso no significa que haya que estar contento con eso. No, vamos a ver, ¿quién va a estar contento? No lo digo que usted lo haya dicho, lo digo evidentemente. Vamos. Yo, por supuesto, yo tengo una cosa clarísima y lo tenemos, yo creo que toda la Administración General del Estado y todo el Gobierno. Es decir, mientras que tengamos un solo parado en la lista de empleo, no podemos estar nunca satisfechos, porque estamos hablando de muchísimos dramas familiares y humanos en todas las partes de nuestra provincia de Cádiz. Claro. Tenemos muchísimos parados y esos son dramas tremendos. Por lo tanto, yo no pretendo consolar a nadie con lo que digo. Yo lo que digo es que tenemos que seguir en esta senda porque es la única que puede sacarnos de aquí. Porque las otras recetas ya las conocemos. Las otras recetas las hemos visto y sabemos cómo nos han traído hasta aquí arrastrados. Por lo tanto, cuando ya hemos visto las recetas y sabemos cuál es el guiso que al final sale, lo que tenemos que decir, señores, por aquí nunca, por aquí. Porque tenemos bien claro que las medidas que al final se han ido tomando de todo punto de vista, de contención de déficit público, reforma del sistema financiero, reforma de administración local, reforma laboral, todo ese... Está al 100%. Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, vaya. Me quedaba aquí una preguntita. Venga. Yo quería saber cómo hemos escapado los jubilados con la modificación de la ley de pensiones. Pues mire, vamos a ver. ¿Qué tiempo tengo? 3 minutos. 3 minutos. Vamos a intentar resumirlo en 3 minutos. El año 1979 en España había de cada 10 personas 3 superaba los 65 años. O sea, muy poca gente llegaba a más de 65 años. Ahora mismo 9 de cada 10 supera los 65 años. Primer dato. Segundo dato, el año 2050 vamos a ser en España
15 millones de pensionistas, ahora mismo somos 9,1 millones de pensionistas. Bien, por lo tanto, hay que ver cómo evoluciona nuestra sociedad para ir adaptando el sistema. ¿Qué no hemos encontrado siempre que hemos llegado al Gobierno de España? Año 96. No se podían pagar las nóminas del Ministerio de Trabajo. El ministro entonces, don Javier Arenas, tuvo que dar un crédito para pagar las nóminas del Ministerio de Trabajo. Situación insostenible. Eso ampliémoslo al resto de la administración. Me he puesto ese ejemplo. El año 97 se crea el Fondo de Reserva de las Pensiones. Iniciativa del señor Rocío Zapatero, pero que evidentemente el Grupo Popular acepta y ve que es una medida adecuada y articula un sistema mediante el cual se crea ese fondo de pensiones. Pasan los años, volvemos a la situación que he descrito anteriormente y eso nos lleva, bueno, pues que ahora mismo no podemos hacer frente al pago de las pensiones. Ha habido que recurrir al fondo de pensiones, que menos mal que se creó el año 97, y ahora mismo nos encontramos con una situación en la que tenemos que decidir. Vamos a ver, señores, ¿seguimos aplicando los mismos índices para revalorización de pensiones o no? Nos vamos al Pacto de Toledo del año 97, en el cual ya en la recomendación segunda se establecía claramente: habrá que adaptar la revalorización de las pensiones a aquellos índices de la economía que sean susceptibles de valorar la situación global de la economía para que la pensión se adapte también a la situación económica. Eso lo establecía el punto segundo del Pacto de Toledo. Por lo tanto, este Gobierno lo que hace es: vamos a garantizar de futuro las pensiones, porque la situación que tenemos ahora mismo, con las cuentas públicas como tenemos ahora mismo, y dada la situación que, y hay que decirlo, de utilización que siempre se hace de los pensionistas, por desgracia, tenemos que dejar de utilizarlos. El año 2003, cuando se va el presidente Aznar, deja garantizado por ley la reversión automática de las pensiones. Cuando llega el gobierno de Rodríguez Zapatero, no solamente no cumple la ley, sino que congela las pensiones. Por tanto, ¿qué se hace ahora? Cuando llega, no, el último año de la crisis. Bueno, cuando llega, Las cosas... no lo cumple. ¿Pero por qué no está pactado otra vez con el Pacto de Toledo la bajada de las pensiones? No, un momento, vamos a ver. Bajada de pensiones no ha habido. ¿Qué es lo que se discute? No, bajada de pensiones no ha habido. ¿Por qué no se ha ido al Pacto de Toledo? No, vamos a ver. Porque se ha discutido un comité de expertos. Se ha llevado a la OCDE. Está en el Pacto de Toledo. Se ha hablado con comisiones de UGT. El Pacto de Toledo no ha aprobado eso. Vamos a ver. El Pacto de Toledo es un foro donde se reúne y se está tratando. Todos los partidos, sindicatos... A ver, ahora mismo está en proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Y al mismo tiempo se está discutiendo también el Pacto de Toledo. Se está discutiendo con los grupos políticos. Se está viendo qué salidas existen, qué posibilidades existen. Y lo que hay encima de la mesa es, como consecuencia del grupo de expertos de trabajo, que incluso, y hay que decirlo, el experto de Comisión Obrera proponía medidas muchas más duras de las que están en el borrador del proyecto de ley. Mucho más duras. Después le han caído fuerte. Bueno, le han caído fuerte, pero yo creo que la dosis de realismo que estas personas que tienen mucha más información de los que estamos aquí en la mesa y tienen conocimiento de la situación real de las pensiones en España, yo he dado los datos, creo que son más significativos. Si de 9 de cada 10 superamos con crece los 65 años, como ocurre ahora, evidentemente tenemos que redimensionar económicamente el sistema de pensiones para hacerlo sostenible y garantizar en el tiempo. ¿Y qué ha hecho el proyecto que tenemos presentado ahora mismo el Grupo Popular en el Parlamento? Mire usted, vamos a hacer una cosa, vamos a poner 0,25 mínimo de subida y nadie va a volver a congelar pensiones. Aquí se olvida ya de congelación de pensiones, va a subir 0,25. Y ahora, en función de otros índices que no sean IPC, podemos llegar a subir el IPC más 0,25. Se lleva trampa. Bueno, trampa no, son dos índices económicos, claro. Fíjate que en la oposición decía que eso era una barbaridad, congelar las pensiones. O sea, congelarlas es una barbaridad. Y ahora llega el gobierno y congela o la disminuye. Porque si la inflación está en el 2, le sube el 0,25, se pierde un punto 0,25. No, vamos a ver. No se va a es que eso tiene trampa. Permítame que le diga, eso tiene trampa. Es decir, no se trata de que no se revaloriza porque no tiene IPC, se revaloriza en función de otros criterios distintos del IPC, teniendo en cuenta otros indicadores distintos, ¿vale? Por ejemplo, les digo un caso. El salario mínimo interprofesional, el Estatuto de los Trabajadores dice que se revalorizará en función del IPC, la productividad media nacional alcanzada, la evolución media general de la economía, es decir, mete índices distintos para subir el salario mínimo interprofesional, ¿bien? Esto significa lo mismo. No se trata de que no se revalorice, sino que se van a utilizar otros índices económicos distintos para globalizar la situación económica y atarla a la pensión, que es distinto. No se trata de que tomemos un único índice, sino de tomar más índices. Y esto es una recomendación del Pacto de Toledo. Es decir, esto se firmó por el Partido Socialista y por todos los componentes del Pacto de Toledo en el año 97. Por lo tanto, vamos a respetar lo pactado. No tiene nada que ver con lo de ahora.
Claro que tiene que ver, es exactamente lo mismo, no, es exactamente lo mismo. Es que incluso todavía la ley no se ha aprobado, ¿no? Está en proyecto de ley, se está discutiendo. Se decía aquí en la mesa también que se había aprobado la ley. No se ha aprobado. Y la ley estaba, yo sabía que estaba todavía... Eso va en los presupuestos del Estado y no se ha admitido ninguna... En estudio. Vamos a ver, yo quiero decir una cosa que creo que es importante, ¿no? Solamente hay materias en las que el inmovilismo perjudica pues avance evidente. Educación. Con los índices que tenemos no se quiere avanzar. En tema de pensiones, da igual que se hunde el sistema, no queremos avanzar. En temas de reforma de administración local, no queremos toda administración local, a pesar de que se hunde la administración local. Yo creo que el inmovilismo es todo lo contrario del progresismo. Entonces, cuando hay gente que dice que es progresista y realmente lo que quiere es atarse al inmovilismo más absoluto, aunque no funcionen las cosas... Pero es que todo lo que estamos aquí es a base de recorte. Es que estamos ya de recorte harto. Pero no se trata de recorte. Se trata de ver lo que realmente se ha hecho mal para modificarlo y tomar medidas que nos permitan una política de futuro. ¿Pero la solución es recortar? No, si no se trata de recortar. Se trata sencillamente de ver que se ha hecho mal. De ver que se ha hecho mal. Me da la intención que no hemos ido de tiempo. Probablemente. Y que las radios lo han cortado. Sí, sus delegados, pues muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestro programa. Las dos orillas. Bueno, dos orillas, muchas gracias. ¿Has dado cuenta cómo son las dos orillas? Y nada, pues encantado, le hemos hecho un repaso, me han quedado un montón pero en fin, la ley de educación se ha quedado, el tema de los emigrantes retornados que quería también, que es un tema muy sensible, de un colectivo muy sensible, también queríamos haberle preguntado, pero el tiempo en televisión... Yo vuelvo otro día y les sigo... Pues muchísimas gracias y a ustedes buenas tardes, muchas gracias por su atención, muy buenas noches. Muchas gracias.